¿Te preocupa el futuro de la economía y la inestabilidad del dólar? Como dijo el famoso inversor Jim Rogers, la historia siempre se repite. Y es cierto, ningún país permanece en la cima para siempre. Y si no aprendamos de la historia, estamos destinados a repetir los mismos errores. En este video analizaremos los consejos de inversión de Jim Rogers en la actual recesión económica y cómo podemos aplicar las lecciones de la historia para proteger nuestras finanzas. Pero antes de comenzar, déjenme saber en los comentarios si creen que estamos sobrecargados financieramente y económicamente, y cuáles son sus consejos para tener éxito en el futuro. ¡Comencemos! Y no olvides suscribirte y darle me gusta a este video para apoyar mi canal. Jim Rogers es un hombre muy interesante. Tiene una carrera impresionante en el mundo de las finanzas y ha colaborado con el famoso George Soros en la creación del fondo cuántico. Pero lo que más me gusta de él es su ingenio rápido y su carisma, lo que hace que sus consejos sean fáciles de entender y aplicar. ¿Sabías que estamos pidiendo prestado y gastando mucho dinero? Esto es preocupante para las generaciones futuras. Pero como dice Jim, es un buen momento para ser viejo, porque no tendría que pagar todo esto. Las grandes potencias mundiales. ¿Cómo las grandes potencias mundiales pueden pasar de ser las más ricas y poderosas a estar al borde de la bancarrota en cuestión de décadas? Hace 100 años, Gran Bretaña era el país más rico y poderoso del mundo, pero 50 años después, literalmente estaban en bancarrota. El FMI tuvo que volar a Heathrow para rescatarlos. Y lo cierto es que esto no solo ha sucedido una vez, sino que es algo que ocurre con cierta frecuencia. ¿Por qué? Hay muchos factores, pero una de las principales causas es la impresión excesiva de dinero que termina quemando los datos y llevando los problemas financieros graves. No creo que esto suceda necesariamente en 2001, 2021 o incluso en 2022, pero está en camino. Y mi experiencia y observación me dicen que toda esta impresión de dinero tiene que ir a alguna parte. A diferencia de construir un puente o una fábrica, es muy fácil comprar cosas en línea, y esto es lo que está pasando. Todo el mundo tiene mucho dinero en el bolsillo y se está yendo a activos financieros que, si bien parecen durar para siempre, nunca lo hacen. La situación de Estados Unidos. Estados Unidos está atravesando una situación financiera bastante complicada. Según los datos más recientes, es impresionante que los estadounidenses posean 14 billones de dólares, más que el resto del mundo le debe a Estados Unidos. ¿Recuerdas cuando Gran Bretaña era el país más próspero del mundo? Pues resulta que también tuvo su época difícil. Incluso Irlanda sufrió una de las peores hambrunas de Europa en el siglo XIX. Y es que, al final del día, la culpa de la inflación es del gobierno que imprime más dinero. Por eso, ahora mismo, lo único que sigue siendo barato son los activos reales, como el trigo o la plata. Si siguen imprimiendo dinero, es probable que estos activos sigan subiendo de precio, pero otros, como las acciones, están perdiendo valor. Parece que estamos entrando en un mercado bajista. Todo esto puede provocar un aumento en la inflación. Si la oferta monetaria crece más rápido que la economía nacional, la situación financiera de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar. Janet Yellen, la 15ª presidenta de la Fed, dijo que la inflación sigue siendo un gran problema, lo que es una preocupación enorme para los estadounidenses. Ella también estuvo a cargo de un esquema para vender bonos hipotecarios y del Tesoro, que la Fed había comprado para impulsar la economía en todo el mundo. Además, desde 2008, la deuda en todo el mundo ha aumentado a niveles gigantescos, lo que es una gran preocupación para muchos, incluyéndome a mí. La próxima vez que tengamos un problema económico, será el peor dado que la deuda sigue creciendo cada día. La situación de Gran Bretaña. Gran Bretaña no llegó a experimentar hiperinflación como Venezuela, pero sufrió una situación bastante seria con una caída del 80% en el valor de su moneda frente al dólar durante varias décadas. Si bien es poco probable que los ciudadanos británicos experimenten hiperinflación en el corto plazo, como sucedió en Venezuela, la experiencia de Gran Bretaña demuestra que incluso un país rico y desarrollado puede enfrentar graves problemas económicos a largo plazo si no se toman medidas adecuadas.
Estados Unidos debe estar preparado. En cuanto a Estados Unidos, no deberíamos entrar en pánico todavía, pero sí es posible que experimente una inflación grave y una disminución del valor de la moneda, lo que llevaría a una disminución en nuestro estándar de vida. La historia nos ha demostrado que el crédito barato y las reglas de préstamo flexibles pueden crear burbujas inmobiliarias y ser la causa fundamental de crisis financieras, como la de 2008. Muchas personas perdieron sus hogares y trabajos después de la Gran Recesión, y debemos estar preparados para enfrentar cualquier desafío económico que se presente en el futuro. Es interesante destacar que en 2022 el dólar aumentó en más del 10%, alcanzando niveles no vistos desde 2002 en comparación con otras monedas importantes. Sin embargo, si la Fed cambia su agresiva agenda de aumento de tasas, es probable que el valor del dólar disminuya. En resumen, siempre debemos estar alerta y preparados para enfrentar cualquier situación económica que se presente en el futuro. Situación de la libra esterlina. La libra esterlina ha perdido un 80% de su valor frente al dólar estadounidense. Esto es un montón de dinero. Y es que muchos piensan que no es nada bueno tener una moneda ligada a un solo país. La Unión Europea está pensando en terminar su unión monetaria de 19 años y podría crear diferentes monedas para cada país miembro. Si tienes un trabajo estable y piensas que la recesión económica no te afectará, tal vez busques un aumento de salario debido a la inflación anticipada. Pero ojo, porque al aumentar el costo de la mano de obra, la tasa de desempleo natural puede aumentar, lo que significa que no todos van a salir ilesos de esta. Aunque por supuesto, siempre hay personas que se benefician de estas situaciones y salen de ellas mejor que antes. Invertir en metales preciosos. Si te va bien, puedes incluso terminar más rico de lo que empezaste. Por ejemplo, Jim Rogers tiene plata y oro y planea comprar más en el futuro. Claro, nunca es el momento perfecto, pero definitivamente voy a comprar más antes de que esto termine. Ambos metales preciosos van a subir, y aunque la señora Yellen y el señor Powell digan que no, no me preocupa. También Jim Rogers está comprando índices de materias primas porque por definición, si las materias primas suben, eso es inflación. Por ejemplo, si el precio del arroz sube, eso es inflación. Así que está invirtiendo en productos básicos agrícolas y otros productos básicos a través de un índice. Los bonos. ¿Has escuchado hablar de cómo los bonos están en niveles récord en todo el mundo? Es una locura. Nunca han estado tan altos en toda la historia. Personalmente, no recomendaría comenzar a invertir en bonos a menos que tengas una situación muy específica. La década de 1930 fue un tiempo difícil para la persona promedio en los Estados Unidos, pero hay algunas personas que lograron ganar algo de dinero en esa época. Incluso si no te conviertes en un inversionista millonario, es posible hacer bien si eliges un activo a prueba de inflación, como las materias primas o bienes raíces. Por lo tanto, mi consejo sería no apostar todo en los bonos y buscar alternativas para proteger tus inversiones en caso de que la inflación se dispare. ¿Cómo protegerte contra la inflación? Estamos hablando sobre inversiones y cómo protegerse contra la inflación. ¿Sabías que las materias primas como el oro y la plata son una buena opción para protegerse contra la inflación? Esto se debe a que sus precios tienden a aumentar cuando la inflación se acelera. Sin embargo, es importante recordar que las acciones y los bonos pueden no superar constantemente a las materias primas cuando las tasas de inflación son altas, pero tienden a funcionar mejor cuando la inflación disminuye. Otra opción a considerar son los bienes raíces. ¿Te has preguntado qué pasa con los alquileres de bienes raíces? Bueno, es probable que aumenten en línea con la inflación de bienes raíces, lo que aumenta el flujo de efectivo en los propietarios. Si te interesa aprender más sobre inversiones, un ejemplo de un exitoso inversionista multimillonario es Carl Icahn, quien vendió 3 casas en 2007 por casi $1.300 millones, más del doble de su inversión inicial. Durante la crisis económica, adquirió la propiedad en quiebra Fontainebleau en Las Vegas por aproximadamente $155 millones y la vendió en 2017 por más de $600 millones, más del doble de su inversión inicial.
ICANN sigue una filosofía de inversión de valor en general y se enfoca en acciones que no capturen por completo el potencial de las empresas. ¿Cómo puedes convertirte en un inversor de valor? ¿Te has preguntado cómo puedes convertirte en un inversor de valor como Carl Icahn? Bueno, déjame decirte que tienes que estar dispuesto a invertir en negocios que nadie más quiere en ese momento. Además, tienes que estar preparado para aprender y tomar decisiones informadas basadas en datos y análisis. Si deseas seguir los pasos de Carl y otros inversores exitosos, te recomiendo que te suscribas a canales y sitios web especializados en consejos y trucos diarios para aprovechar el mercado como inversionista de valor. De esa manera, podrás estar al tanto de las últimas tendencias y estrategias para invertir en activos seguros. También es importante diversificar tu cartera de inversiones, es decir, no invertir todo tu dinero en un solo activo o empresa, sino en una variedad de ellos. Por ejemplo, el oro y la plata son inversiones sólidas a prueba de inflación, pero no son las únicas opciones. Las acciones y los bonos también pueden ser una buena opción si se hacen las elecciones correctas. Recuerda que invertir es una tarea que requiere paciencia, perseverancia y aprendizaje continuo. Aprende de los éxitos y fracasos de otros inversionistas y mantente informado sobre las tendencias del mercado para tomar decisiones informadas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de nada.